Bien, buenas noches. Vamos a iniciar mientras se van incorporando y vamos a ir de poco como haciendo un repaso anterior, pero para entrar a esta segunda semana, segunda sesión del curso denominado Las rúbricas como instrumento para la evaluación y retroalimentación de los aprendizajes. Pero decíamos en la primera sesión, no podemos entrar solamente a las rúbricas de frente porque, bueno, ¿no? Las rúbricas es una herramienta, otros le llaman instrumentos, al final es lo mismo. En pedagogía le llamamos instrumento, ¿no? Y hay muchos instrumentos, la rúbrica es una de ellas, pero la rúbrica cobra sentido cuando yo como docente de inicial, primaria, secundaria, básica alternativa o básica especial, entiendo que eso está en el marco de un currículo por competencias, digamos, ¿no? Que está para evaluar eso y lo utilizo de manera más adecuada. Por eso es que hoy día, nuestra sesión número 2 tenemos que encontrar la relación entre las competencias, las capacidades, los desempeños y los criterios de evaluación. Sin embargo, ya vamos a entrar a ir conceptualizando lo que es una rúbrica, porque es muy importante, porque es el centro de este curso. Pero siempre y cuando tengamos elementos, juicios, conocimientos, manejo de información sobre lo que es, por ejemplo, una competencia. Nos habremos preguntado en las aulas de clase cuando hacemos nuestras sesiones, cuando estamos aplicando nuestras sesiones, ¿estoy desarrollando competencias aquí? ¿Estoy movilizando las capacidades para poder lograr la competencia que he planificado, programado o necesitan los estudiantes? ¿O solo son un conjunto de actividades de pegar, cortar, ejercicios, resuelvo cinco de ejemplo, y luego cinco de tarea y cuatro de examen? No, no es cierto. Eso no podría ocurrir en un currículo por competencias, ¿no? Porque ahí no estoy haciendo casi nada sobre el aprendizaje, ¿no? Entonces los niños por eso se distraen, juegan, conversan, hacen bulla, porque no entienden lo que están haciendo. No le dan sentido para que ellos están aquí sentados. Eso es lo que debemos tener cuidado nosotros los maestros, ¿no? En las salas de clase. Veamos una primera introducción, que en este marco las competencias se refieren a los saberes. Hay que seguir insistiendo. Si ustedes tienen ahí donde anotar, háganlo, un cuadrito, un esquema. Le decíamos la semana pasada, tenemos que anotar. Salgamos hoy con un producto, con un esquema, un gráfico, con muñequitos, con ideas, o apuntes o anotaciones, dependiendo del estilo de registro de información que tiene cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, decíamos, se refieren a los saberes, las habilidades y actitudes que los estudiantes deben alcanzar para desenvolverse de manera adecuada en contextos, en diferentes contextos de la vida, en su hogar, en su comunidad, en su acción escolar, en el juego con sus compañeros, todas esas potencialidades, fortalezas que tiene al adquirir competencias, entonces se refieren a los saberes. Estuve observando una clase y un niño le pregunta a la maestra, Miss, ¿por qué estamos aprendiendo esto ¿cómo era? Ah, de las comidas, de las comidas. ¿Por qué estamos aprendiendo? Bueno, la profesora manifestó que estamos aprendiendo para saber su valor nutritivo, muy bien, las proteínas que tiene, muy bien, y que debemos diferenciar entre la comida chatarra y la buena comida. Muy bien. Otro alumno le preguntó, Miss, ¿es malo comer pollo a la brasa? Muy seguido sí, dijo, ¿no? Ah, ya, porque nosotros a veces comemos pollo a la brasa. Y otra alumna, ¿y por qué no podemos comer, por qué podemos comer a veces si el pollo a la brasa es rico?
Entonces se armó una discusión donde la profesora se dio cuenta de que lo que estaba enseñando podía tener una fortaleza más para dialogar, conversar. Y fue interesante que al final de la clase le dijo a los niños, van a tener una tarea. Y los niños dijeron, no, pero esta tarea es diferente. A ver, preguntaron los niños de cuarto grado. La tarea va a ser que ustedes primero lleguen a casa, van a almorzar y le agradezcan a su mamá sobre la comida recibida. Y luego le van a hacer unas preguntas a mamá. ¿Cómo hizo la preparación? ¿Cómo fue el proceso? Y si mamá sabe qué nutritivos tienen o nutrientes tienen o vitaminas el arroz, dependiendo de la comida, ¿no? La lenteja, el huevo frito y qué ingredientes se agregan a esas comidas. El comino, la sal, la pimienta, lo que venga, ¿no? Y ahí comenzar a identificar y explicarle a mamá y a la familia qué cosa debemos combinar, cómo debemos combinar las comidas por su valor nutritivo o por su eh, calidad la protección de calidad de vida. Y no necesariamente porque es rico, ¿no? Entonces, muchas cosas salieron y los niños se alegraron de que haya ese tipo de tareas. Ah, ya voy a preguntar. Hoy día creo que mi mamá va a hacer arroz con pollo. ¿Y qué le ha echado para que sea verde? Y el arroz comer mucho hincha el estómago y cosas que salieron y entre ellos comenzaban, voy a preguntar y le voy a decir y le voy a dar un abrazo y le voy a dar un beso por la comida y muchas cosas entusiasmados por una tarea. Le cambió el rumbo a esa actividad final, ¿no? Porque se dio cuenta, la maestra nos comenta al final de que verdaderamente eso que estaban haciendo iba a quedar ahí en el cuaderno sellado, pero no le iban a hacer uso, ¿no? Contentos, pues felices de la clase y entonces hubo, la profesora se sintió bien, dijo, estoy desarrollando estas competencias porque estas capacidades por su parte, o sea, porque recuerden que las competencias tienen un conjunto de capacidades, ¿no es cierto? Son los componentes más específicos de las competencias y describen los aprendizajes que los estudiantes deben desarrollar para poner en práctica las competencias de manera efectiva. Es decir, ustedes movilizan las capacidades durante el desarrollo de las sesiones. A veces no todas, porque no todas se pueden movilizar a la vez. O a veces le dicen, no, a mí me han dicho el especialista que yo tengo que movilizar todas las capacidades. A ver que lo haga él en una sesión. No es esa la reflexión. Es que esta la voy a ir movilizando conforme voy desarrollando la sesión. Es cierto, terminada esa sesión que puede ser en un día, en el otro día, porque uno tiene sus horarios también y sus cronogramas de trabajo, va a ingresar otras capacidades para movilizarlas. Pero no es que todas a la vez tienen que hacerlo, tiene un procedimiento, tiene un proceso. Entonces, por ahí hay que tomar en cuenta eso. Y decimos que también los desempeños, que son los indicadores observables de cómo los estudiantes aplican esas capacidades en situaciones concretas. Finalmente, los criterios de evaluación sirven para medir de forma objetiva y cualitativa si los desempeños alcanzados por los estudiantes cumplen con los estándares establecidos en el currículum. Todos ustedes, la profesora Marita, Catherine, profesor Henry, Gian, Hover, si enseñan cuarto, quinto, sexto, tercer año de secundaria, quinto año de secundaria, básica, alternativa, hay unos estándares que debemos lograr en un determinado ciclo. Hay que ir mirando a qué distancia de esos estándares estamos, que este año están ahí planteados. No, perdón, no digo de este año, sino para este grado que enseñan,
están ahí planteados, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Un profesor siempre tiene que estar revisando esa información. No es que ya lo leí, pero no, tienes que estar revisando. Si tú eres un profesor de tercer grado, ¿qué te piden los estándares del tercer grado a fin de año? ¿Qué te está solicitando que debas haber logrado? Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Y esta relación entre las competencias, las capacidades, los estándares y también los instrumentos de evaluación deben estar en relación porque ello garantiza que el proceso educativo sea integral y alineado, promoviendo una educación de calidad y el desarrollo pleno de los estudiantes en diversos aspectos. Es decir, tomar en cuenta la importancia, miren que tienen la, tomar en cuenta las competencias, las capacidades, los estándares, pero saber qué sentido tiene, eso es vital. Como para un médico saber si aplica, no sé, unas inyecciones con medidas, una dosis de jarabe con cucharadas o unas pastillas en el desayuno, almuerzo. Él científicamente está preparado para que pueda dar esa información, pero a partir de un análisis. Y siempre está revisando información. Los maestros también siempre tenemos que ir revisando las competencias, si eso verdaderamente lo que estoy enseñando ayuda, si esa actividad verdaderamente lo ha ayudado a apuntar a una competencia, a una capacidad. Esa es la reflexión permanente que debemos hacer todos los maestros en especial. Veamos hoy día los puntos que vamos a trabajar y que seguramente ahí está el profesor Hover, Marita, Catherine anotando, que ya los he visto ahí anotando su esquema, porque son estos espacios donde uno, la virtualidad o la forma en que uno va ayudándose a aprender es pues tomando algunas anotaciones, ¿no? Porque es diferente a un espacio presencial donde uno puede estar observando quiénes están atentos o no a este proceso, ¿no? Entonces, miren, vamos a hablar de las competencias y capacidades. Profesor Danilo, eso ya lo sabemos. Háblame de las rúbricas. Sí, vamos a hablar de las rúbricas, pero tiene que tener sentido las rúbricas con las competencias y capacidades. Profesor Danilo, ¿para qué vamos a hablar de los desempeños, los estándares? Eso ya, eso está ahí. Es que, no, es que si tú haces una rúbrica, ¿para qué usas esa rúbrica? Justamente para evaluar esos desempeños y ver si el logro de esos estándares se van regulando, se van haciendo, se van logrando. Ah, profesor Danilo, ¿ya va a hablar de los criterios hoy día también? Sí, vamos a hablar de los criterios porque son una de las características, por ejemplo, de una rúbrica. Ya, bueno, le entiendo, me podrán decir. Otros me dirán, ah, no, yo quiero que me enseñe la rúbrica, cómo se hace y punto. No, eso no tiene sentido si yo no le tengo idea de lo que es la competencia, capacidad. Y ahora vamos a repasarlo, no es que ustedes no lo sepan, vamos a repasarlo para poder recordar esos tres puntos, ¿no? Pero antes quiero felicitar a la maestra que nos presentó su experiencia de la actividad uno de la semana anterior. Para esta semana en el aula Classroom tienen que colocar una sesión de aprendizaje, la que ya hayan hecho, solo una sesión nada más de cualquier área, de cualquier nivel, ustedes lo van abierto y ahí tienen ustedes el Classroom donde van a estar el link para que lo tengan y puedan puedan subir sus trabajos, ¿no? La semana anterior dejé una actividad en la cual ustedes iban a subir al Classroom y era una su experiencia de evaluación. Y me voy a permitir hacer uso, copié el texto, no pongo el nombre de la maestra, pero muy interesante lo que propuso y muchas otras también que estuvieron, sino que agarré la primera y esa es la que la traigo acá a la clase. Ella dice, durante mi experiencia escolar, recuerdo una evaluación que no solo medía conocimientos, sino también mi capacidad para aplicar lo aprendido en situaciones reales. Esa evaluación me hizo entender que el verdadero
verdadero aprendizaje va más allá de memorizar datos. Ya. Se trata de comprender y usar el conocimiento de manera práctica. Entonces, según nuestra compañera, si en el aula ya estamos diciendo, a ver, ¿dónde nació Miguel Grau? Mm, Piura, tengo que memorizar. ¿En qué año fue la guerra con Chile? Tengo que memorizar. No está mal que sepamos, sino que cómo adquirimos esa información. Y la pregunta es, ¿para qué nos sirve? ¿De qué manera es útil? Y si le encontramos utilidad para entender un texto, para comprender un proceso histórico, en buena hora. Pero si no, no tiene utilidad y lo mencionamos solamente para aplicar un examen donde marquen, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ella sigue diciendo, eh, como docente, esto me motiva a diseñar evaluaciones que sean un reflejo del proceso de aprendizaje y no solo un momento de presión para mis alumnos, es decir, de aprendizajes, de situaciones importantes, necesarias que tienen que aprender los niños, ¿no? Añade la maestra y dice, reflexionar sobre esta experiencia me ha permitido cambiar mi enfoque hacia la evaluación, buscando siempre que sea una herramienta para para mejorar y no un simple juicio final, ¿sí? Para sancionar o para poner una nota, ¿no? Así puedo acompañar a mis estudiantes en su crecimiento, identificar sus dificultades y potenciar sus fortalezas, promoviendo un ambiente de confianza y motivación donde todos puedan avanzar a su ritmo. Ujú. Tomé esa mala. Y bueno, no tiene calificativo, es una experiencia. En este caso le hizo reflexionar, miró, observó y vio que eso que estaba haciendo no estaba correcto, pero su reflexión fue muy importante, ¿no? De la maestra. Y así, hay varios que contaron sus experiencias muy, muy interesantes, muy buenos, que se necesitan trabajar. Porque, volviendo atrás, la historia de la evaluación está relacionada con las competencias y capacidades, con los desempeños, con los criterios. Por eso la importancia de hablar un poquito sobre esto. Y entonces le decía, como transversalmente durante las 4 sesiones va a venir sobre las rúbricas, vamos a ir hablando de las rúbricas, pero vamos a ir hablando de evaluación y de los elementos, componentes, aspectos que tienen relación con la evaluación. Pero vamos a ver una de las tantas definiciones de rúbrica. Entonces le voy a pedir, por ejemplo, a Catherine, no sé si me puedes ayudar en la lectura, Catherine. Sí, Sí, claro que sí. ¿Me escucha? sí, clarito, Catherine, gracias. Ya. ¿Qué es una rúbrica? Una rúbrica es un instrumento de evaluación que establece criterios claros y específicos para evaluar el desempeño de los estudiantes en una tarea o actividad. Se utiliza para describir los diferentes niveles de logro o desempeño esperados, detallando las características que se esperan observar en el trabajo de los estudiantes en función de la calidad de su ejecución. Las rúbricas son especialmente útiles porque proporcionan una retroalimentación detallada y objetiva, tanto para los estudiantes como para los docentes, y ayudan a mejorar la transparencia en el proceso evaluativo. Gracias, profesora Catherine. Todos, la rúbrica, un instrumento, ¿correcto? Muy bien. Criterios específicos y muy claros para evaluar el desempeño de los estudiantes. Hay que elaborarlas, correcto, y se utiliza, como leyó Catherine, para describir los diferentes niveles del logro. Entonces, un alumno puede ser consciente, uy, todavía me falta, estoy en este nivel. No, ya estoy mejorando. Mira,
ya lo estoy avanzando o lo logré, porque es un proceso de aprendizaje. Le sirve al niño, le sirve al docente para entender cómo está ese procedimiento. Pero al final del texto dice, y ayudan a mejorar la transparencia en el proceso evaluativo. Es decir, es difícil poner C, B, A, D, por ejemplo. No es fácil. Como antes tampoco era fácil poner 10, 11, 15, 20, 18. No es fácil, porque requiere de información donde el propio estudiante diga, sí, pues estoy en este nivel. Este es mi nivel donde he logrado, ¿no? Pero voy a mejorar. Pero ¿quién le ayuda para mejorarlo cuando es el profesor que hace la retroalimentación? Pero profesor Danilo, ¿todos los días voy a hacer rúbrica? No, no. Para presentar, por eso dice describir los diferentes niveles de logro o desempeños esperados al final de la unidad, al final del desarrollo de diversas actividades para una competencia, pero no es que a diario tengo que hacer rúbricas. Que voy a usarlas para que sepan por dónde vamos. Y entonces, por ejemplo, junio, ya, Día del Padre, y pongo que van a hacer un poema, pero van a ir elaborando, van a ir construyendo. Y ahí, mira, estoy acá, en este nivel, ya estoy haciendo, ya le estoy dando sentido, tiene estrofas, mira, riman, ya le estoy dando, pero poco a poco. Y al final de esa unidad, ya me elaborará un poema. Lógicamente, lo tendrá que hacer en el aula porque voy a evaluarlo. Porque si va y le digo, tráeme para mañana y te reviso tu poema, se va a ingresar a la inteligencia artificial y te va a traer el poema. Y ya está. Entonces, ahora las cosas han cambiado. Tenemos que saber el momento que evaluamos, cómo lo evaluamos y qué de la evaluación es la sustancia mejor para saber que los chicos han aprendido. Entonces, esa es la necesidad de tener una rúbrica, sí, pero hay que saber utilizarla también en los momentos, en los tiempos que sean estos necesarios, prudentes, y no abalanzarnos de hacer rúbricas cada 2 días, semanal, ¿no? Que el alumno tenga la rúbrica al inicio de la unidad, perfecto. Mira, en estas competencias, este es el producto, tenemos que lograr esto, aquí está, que ustedes van a presentar, exponer, correcto, ¿no? Pero ese es algo que tenemos que planificar. Y aquí están los componentes de esta rúbrica que decíamos. Los criterios de evaluación, los niveles de desempeño, los descriptores o indicadores. ¿Correcto? Nos imaginamos mm, un formato y vamos a ver, por ejemplo, así, por ejemplo, también aquí o también aquí, perdón, las diferentes rúbricas que existen para evaluar apuntes de clase, pero dentro de un proceso. No es que hoy día te evalúo apuntes de clase porque no, sino que yo le voy enseñando cómo hay que tomar apuntes de clase, con un esquema, un organizador gráfico, con imagen, imagen texto, anotaciones rápidas. Eso le tengo que ir enseñando. No es que digo, voy a evaluarles cómo apuntan en clase. No, no, no. Tienes que explicarle. Y no es decirle así. No, tienes que hacer ejercicios. ¿Cómo sería algo incorrecto que yo le diga, tienen que hacer apuntes, ¿ah? Y luego les voy a evaluar. Y lo voy observando con mi rúbrica. Ya, sé, sé, sé. No, 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 no. Pero hay rúbricas para evaluar resolución individual de ejercicios matemáticos, para evaluar en parte formal un examen de una parte, digamos, para evaluar mapas conceptuales. ¿Qué profesor? Entonces le digo que haga un mapa conceptual y con mi rúbrica lo evalúo. Tienes que haberle enseñado cómo se elaboran mapas conceptuales. Seguramente qué es un mapa conceptual, para qué se utiliza, cuáles son la jerarquización de las ideas,
qué conectores vamos a utilizar, les hago ejercicios, los oriento, hacen una tarea en pares, en grupo. Cuando yo vea que esos niños, esas niñas, esos jóvenes han desarrollado y saben elaborar mapas conceptuales, yo le puedo hasta tomar un examen con mapas conceptuales. Le puedo pedir una síntesis de un texto con mapas conceptuales. Y ahí voy a evaluar los mapas conceptuales, pero además el contenido de lo que le estoy pidiendo en la evaluación. Entonces, no podemos, no, pero ya los niños saben mapas conceptuales. Es una bolita, una flechita. No, no, eso no es así. Es enseñar y el mapa conceptual. Joseph Novak, el creador, digamos, y otros más que vienen después, esa orientación. Entonces, yo docente tengo que revisar, porque puedo poner en la pizarra un mapa conceptual según mi idea, que no es un mapa conceptual. Y ese niño puede tener un papá profesor que dice, pero ¿cómo te dejan este? Esto no es un mapa conceptual en la vida, porque de repente ha leído, ha revisado. Entonces, ahí tenemos que tener mucha claridad. Pero ninguno va a dudar que los mapas conceptuales tienen estos tres componentes básicos. Profesor Danilo, yo he visto que en un mapa conceptual de un chileno tiene, seguro, profesor Danilo, pero a mí yo hice un curso en la universidad tal y el capacitador me dijo que también era así. Pues está bien, pero lo básico es que tengas. Te puedes agregar con tal que no desvirtúe que es una rúbrica, ¿no? Entonces, hay que tener esos elementos también como básicos. A ver, entonces aquí tenemos tres criterios y yo le pediría que me apoye a alguien más. No sé si Elba podrá leer el párrafo uno, Anita el párrafo 2 que ya la vi Anita puntual, y Erika Acosta el párrafo 3, ¿les parece? Elba, Anita y Erika, ¿se animan? El párrafo uno. El párrafo uno. Exacto. Ujú. El Sí, párrafo el uno. párrafo uno. Ya, ya es. A ver, lo leo el primero. Criterios de Adelante. evaluación. Ujú. Son las áreas o aspectos específicos que se van a evaluar. Estos criterios deben ser claramente definidos y relacionados con los objetivos de aprendizaje de la actividad o tarea. Por ejemplo, en una rúbrica para evaluar un ensayo, los criterios podrían incluir la estructura del texto, contenido u ortografía y gramática. Gracias, Elba. Muchas gracias. Miren, entonces ahí van a estar esos criterios. Si voy a evaluar un ensayo, si voy a evaluar la exposición de un trabajo, perdón, de una historia, si voy a evaluar la elaboración de una maqueta sobre un contenido, deben estar, digamos, esos criterios establecidos en la estructura, ¿no? Los criterios que van siempre en la columna izquierda, ¿no? Mayormente en la columna izquierda, pero también los niveles de desempeño, logrado, no logrado, en proceso, uno, 2, 3, escala uno y luego se explica la escala, o C en inicio, B en proceso, A logrado, A de logro destacado, y ahí van colocándose esos, digamos, perdón, esos descriptores, ¿no? A ver, niveles de desempeño. Elba pudo ayudarme. ¿Quién más puede? Estaba Anita Lozano. A ver, Anita. Sí, Segundo. profesor presente. Adelante, Anita. Dice, niveles de desempeño. Son los diferentes grados de calidad o desempeño que el estudiante puede alcanzar. Generalmente, estos niveles se describen en una escala que puede ir desde un nivel bajo, por ejemplo, insuficiente, hasta un nivel alto, por ejemplo, excelente. Cada nivel describe con detalle
lo que se espera en el desempeño de los estudiantes en relación con los criterios establecidos. Ujú. Muchas gracias. Muy bien, entonces veíamos criterios, los aspectos a evaluar, los niveles de desempeño, esos grados que ustedes le pueden poner. En la educación básica colocamos C en inicio, B en proceso, A en logrado y AD destacado, ¿no? Profesor, pero a mí me han dicho 1, 2, 3, 4. Sí, pues también. Pero yo recomiendo aquellos niveles que nosotros trabajamos en la evaluación de los aprendizajes, cuando ustedes tengan libretas, cuando ustedes entregan registros, cuando ustedes evalúan, para ir entrenándose en ese marco de los niveles, ¿no? Muy bien, y yo leo entonces los descriptores o indicadores, lo que va dentro de esos cajoncitos. Dice, son las explicaciones ya detalladas de lo que significa cada nivel de desempeño para cada criterio que voy a evaluar, detalladito, ¿no? Lo hace, menciona a los personajes describiendo, describiendo las características de cada uno de ellos en la historia. En el otro será, solo menciona los personajes, pero no describe las características. En el otro, solo menciona los personajes, solo menciona algunos de los personajes, menos. Y en el otro, no menciona a ninguno de los personajes. O eso ya es el profesor quien tiene que asumir qué pone, qué coloca en eso, porque es el quien está elaborando este instrumento, ¿no? Entonces, Milka, ayudan, ayudan a ser más explícitos los estándares que se esperan en cada nivel. Es decir, uno va mirando los estándares también que se quiere para ayudarse, para elaborar sus descriptores. eh, en- y proporcionando, dice, claridad al estudiante como al evaluador. Estos descriptores deben ser específicos, medibles y observables. Como decíamos al inicio, ¿los niños pueden saber sobre esa rúbrica? Sí, pues, ¿no? Cuando van a empezar, para que vayan viendo, ¿y cómo estamos con esto? Ah, yo ya estoy en el C, ya yo estoy logrando, mira acá esto, pero esto no hago. Profesora, ¿cómo se describen los personajes? Ya seguramente la profesora explicó, hacer una retroalimentación y finalmente evaluará con ese instrumento, pero luego de entrenamientos, de ejercicios, de prácticas que necesitan los niños también tomar en cuenta, ¿no? Volvemos entonces por acá, que es una rúbrica, tres cosas. Evaluación que establece criterios claros, porque tiene criterios, descriptores y esos niveles donde va a encontrar, ¿cierto? Como decíamos aquí en estas imágenes, ¿no? ¿Dónde están los descriptores? Aquí dentro, texto, ¿no? ¿Dónde están esos niveles? Aquí arriba, ¿no? Miren, otras formas. ¿Y dónde están los, perdón, los criterios de evaluación? A ver, muestro la imagen. En estas columnas son los criterios. Acá son los detalles, ¿no? Y tienen un puntaje o tienen, en el caso nuestro, del sistema educativo peruano, una escala, ¿no? Por ejemplo, aquí puso las capacidades, ¿no? Puso las capacidades, no está mal. Pero miren, en inicio, en proceso, esperado, destacado. Entonces, pero él está evaluando ya esas capacidades de esta competencia, por ejemplo, ¿no? Entonces también es otra forma de... Profesor Danilo, ¿podemos usar el chat GPT para hacer un, una rúbrica? Claro que sí, pero tú tienes que darle información, tú tienes que darle ideas. Así nomás no te va a sacar la competencia, las capacidades, o en todo caso, la estructura, o sobre qué quieres evaluar y le pides tú. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, en realidad
yo lo voy a hacer porque como ustedes no tienen la máquina, yo voy a explicar un poco más, ¿no? Mi centro de labores no podrá asistir a su clase. Ah, bueno, no hay problema, no, eso es... Ya, vamos a ver, vamos a entrar, a ver. Por ejemplo, voy a entrar al chat GPT para que ustedes también vayan viendo, ¿eh? Miren, miren, no es nada del otro mundo, pero necesitamos un segundito. Voy a entrar acá. No sé si ustedes me ven ahí. Mm, mm. A ver, un segundito, por favor. Vamos a ver, acá está. Lo que quiero es mostrarles el Google donde entramos. Ya, acá creo que sí está. Ya, ahora voy a mostrarle. Ustedes todos ingresamos por acá, ¿no es cierto? Hay varios, ¿ah? Voy a usar el más común. Como yo ya lo tengo seguro por aquí, voy a usar el Copilot que tengo yo licencia, digamos. Y aquí entro Microsoft Copilot. Por GPT también puedo entrar, hay varias herramientas. Me pide en este caso es trabajo. Ujú. Y siempre él me pregunta, ¿en qué puedo ayudar? Seguramente el otro año ya dirá, en qué puedo ayudarte, Danilo? ¿O en qué puedo ayudarte, Anita? Y el otro año dirá, ¿en qué puedo ayudarte, Margarita Juárez, por decir? ¿Mm? Hasta nos conocerá, no sabemos, ¿no? Pero vamos a ver. Miren, voy a hacer rápido, no, digamos que no nos vamos a complicar mucho, pero cuando aprendamos a usar la inteligencia artificial, hay algunas normas que vamos a ir poco a poco, ustedes lo tienen que ir aprendiendo, tampoco es de la noche a la mañana yo voy a hacer, ¿no? Eh, Elabora, yo le puedo decir de frente, algunos dicen en calidad, no, elabora una rúbrica, una rúbrica para evaluar, para evaluar un poema, elabo- para elaborar poemas en general, ¿ya? Para elaborar poemas, porque eso puede servir para el proceso. Para elaborar poemas que hicieron niños de sexto grado, que hicieron niños de sexto grado. Em, Coma, le puedo decir, debe tener, miren, ni siquiera les menciono, ¿no? Deben tener los criterios y además, le digo, si le digo, de inicio, no, inicio, proceso, desarrollo, no, perdón, inicio, proceso, logrado, desarrollo, logrado y logro destacado. Le voy a pedir solo eso, porque luego le puedo pedir más. Hago la flechita clic y ahí va a salir todo eso. Mira. Y todavía te pregunta, ¿no? ¿Te gustaría que la convierta en un archivo imprimible, editable, como PDF o Word? Yo abajo le pongo sí o no. También puedo ayudarte a adaptar a un tema específico si los poemas giran en torno a un tema como la naturaleza, la amistad. Y le puedo decir entonces, pero primero veamos. Miren, inicio proceso logrado. No me dio más, ¿no? Uy, pero le puedo explicar luego, porque yo puse inicio proceso y miren, me ha dado solo esto. Se portó mal, no me hizo caso o no me entendió de repente.
Miren los criterios: creatividad y originalidad del poema, uso del lenguaje poético, estructura y organización, ortografía y gramática, expresión de emociones o ideas. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Miren en el logrado. Vamos a ver logrado nada más. Ideas originales y bien desarrolladas. Uy, caramba, sí, sí. Por eso es que tiene que ser en la clase de elaborar ese poema, porque si no, si le dejo como tarea, se lo va a hacer con la inteligencia artificial. Uso adecuado y variado de recursos poéticos. Uy, debo haber enseñado recursos poéticos. ¿Y cuáles son? Mm, hay que enseñarles si es que vas a usar una rúbrica como esta. Estructura clara y coherente. Los párrafos, el título, el nombre del autor, seguramente, ¿no? Pocos errores, el poema se entiende claramente. Oh, ya, muy bien. Transmite emociones, ideas de forma clara. Correcto. Pero miren, me pregunta, dice, como la naturaleza, la amistad, que giren en torno a, y voy a ver, vamos a ver, como se acerca el Día del Padre, que es menos emocionante que el Día de la Madre, claro está, que gire en torno a las celebraciones, porque voy a elaborar un poema de los papás, que van a ser para los papás, del Día del Padre. Ujú. Entonces le hago flechita. Y ya está mi rúbrica para el Día del Padre. A ver, ¿qué habrá dicho para el Día del Padre la idea? A ver, a ver. Creatividad y originalidad. Ujú. Ideas originales y bien expresadas. Uso del lenguaje poético, pero no habla, no dice nada sobre el Día del Papá, ¿no? A ver, por acá abajo. Ah, sí, sí, en expresión del amor y gratitud hacia el Padre, nomás, perfecto. No transmite emociones ni relación con el Día del Padre, es cuando tiene en el nivel inicio, o transmite emociones de gratitud de forma clara, ¿no? Por el Día del Padre. Sino que aquí me falta, solo que aquí faltaba, no es que no estaba la logro destacado, sí estaba, sino que mi máquina no corrí. Mire, ahí está. ¿Ya está? Y me dice todavía, ¿te gustaría que te lo entregue en un archivo editable, Word, PDF para imprimir? Sí, mira, si tú le dices sí, sí, por favor, envíamelo en PDF, todavía. Puedes agregar ejemplos de poemas sobre... A ver, sí, por favor, le digo esto, la flechita, un Word también. Y eso les puedo enviar luego a los niños por WhatsApp de la mamá para que lo tengan, pues, ¿no? Porque no voy a sacar fotocopia también y hacer gastos, ¿no? Acá miren, descargar la rúbrica en PDF. Vamos a ver, ahí acá está la rúbrica ya. Ah, en PDF. No salió bien. Debió salir mejor debió salir en Word, sería mejor para elaborar. Eso es, todavía no vamos, la otra semana sí haremos más rúbricas, pero este es para una primera idea, ¿no? Una primera idea. Profesor Danilo, pero no vamos a pensar ya en cómo pensar hacer la rúbrica. No, sí van a pensar porque ustedes tienen que darle la información sobre qué van a hacer, ¿no? Sobre qué se va a hacer. Entonces ustedes son los que le dan la orden a la máquina, no la máquina les da la orden a ustedes, ¿no? Lo que sí hay que pensar que cuando evaluemos un poema, en este caso con una rúbrica, ¿cómo lo hacemos? En el aula, en condiciones en las que los niños puedan crear, salir de su cabecita información. Claro, va a usar un libro, un cuaderno, revisan, pero si lo llevan para la casa y que me traen un poema y yo les reviso, no pueden pecar los niños de utilizar, digamos, la inteligencia artificial y yo no voy a saber qué es ese poema, cómo lo hizo, con quién lo hizo. Como siempre a veces identificamos cuando lo ha hecho la mamá, ¿no es cierto?
Hay tareas que a veces se nota hasta la letra de la mamá en algunas tareas, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de las competencias y las capacidades, pero nos vamos a ir un minutito a ver antes de esto un video, ¿ya? Es del Ministerio de Educación, muy interesante, y hay muchas cosas muy buenas, casi todo del ministerio. Hay que aprovechar toda esa información. Vamos a ver este video corto para luego seguir conversando sobre las competencias. Maritza, una estudiante de sexto grado de primaria, ha recibido el encargo de coordinar un grupo de trabajo para desarrollar un proyecto relacionado a la calidad del agua, un problema muy agudo en el vecindario. Pero uno de sus compañeros está todo el tiempo tratando de imponer sus ideas a los demás e interrumpe a Maritza constantemente. Entonces, la niña le dice que sus ideas son muy buenas, pero que van a levantar la mano antes de hablar, que quien ya opinó no puede hacerlo otra vez hasta que los demás también lo hagan, y que para aceptar una propuesta el grupo debe votar. Pregunta a los demás si están de acuerdo o tienen una idea mejor, pero todos asienten y se adopta el acuerdo. Luego, plantea que como el agua es un tema que concierne a todos, sería bueno recoger opiniones de los vecinos para poder discutir los distintos puntos de vista. El grupo está de acuerdo y, acto seguido, empiezan a planificar la actividad. El currículo nacional define la competencia como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades con fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. De acuerdo con esta definición, ¿habrá actuado Maritza de forma competente en esta situación? Si leemos la competencia denominada Convive y participa democráticamente, podemos comprobar fácilmente que Maritza ha demostrado competencia en el manejo de la situación que se le presentó, porque ha combinado de manera muy pertinente varias de las capacidades que le integran para lograr su objetivo, organizar al grupo para desarrollar un proyecto conjunto. En primer lugar, ella ha manejado el conflicto que se le presentó de manera constructiva, actuando con empatía y asertividad ante el compañero que no dejaba participar a los demás. En segundo lugar, ha liderado la construcción consensual de una norma que recoge el sentir del grupo y previene el desorden que amenazaba la reunión. Para lograr lo anterior, en tercer lugar, ha interactuado con todas las personas del grupo, demostrando respeto a todos. En cuarto lugar, ha valorado el tema de la investigación y ha llevado a sus compañeros y compañeras a la necesidad de deliberar sobre el agua como un asunto de carácter público. Estas cuatro capacidades forman parte de la competencia sobre convivencia y participación democrática, pero solo su combinación oportuna y pertinente le ha permitido a Maritza actuar competentemente en una situación difícil para lograr su propósito. Detrás de la respuesta de Maritza a la situación descrita, podemos reconocer diversas capacidades puestas en juego. Ella ha evaluado bien las circunstancias, así como sus posibilidades de respuesta, antes de elegir la opción que tomó. Lo agrede, lo amenaza, lo denuncia, lo regula, lo hace bilateralmente, involucra al grupo. Asimismo, ha ejecutado con delicadeza y asertividad la opción que eligió de manera que funcione sin causar asperezas con su compañero. Tus ideas son muy buenas, le dijo, pero ¿qué tal si nos ordenamos para hablar? Actuar de manera competente supone justamente comprender la situación que se debe afrontar, evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla, analizar las combinaciones más pertinentes para luego tomar decisiones y poner en acción la opción elegida. Demostrar competencia supone también saber combinar determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros.
Bien, luego de ver este video que nos va a ayudar a seguir trabajando sobre lo que veníamos señalando sobre las competencias. Profesor, pero ya no hable de las competencias, ya lo sabemos. Es que es necesario porque es el día a día de nuestro trabajo, ¿no? Cada, a cada oportunidad trabajamos nosotros con las competencias. Por eso es que es importante cómo lo vamos a entender, cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? Por eso es la importancia de seguir insistiendo en entender la competencia, que es lo que vamos a ver. Si hay, no podré pegar. Ah, en inglés igual, Hover, igual como inglés tú pones incluso le dices a la guía en castellano que te sea en inglés. Depende pues qué es lo que quieres hablar, porque de repente tienes un producto, los chicos van a hacer un diálogo en inglés y tú haces tu rúbrica, qué debería haber en ese diálogo y todas esas cosas. Es lo mismo, ¿no? Bueno, Copilot es igual, sí, sino que algunos tienen, sino que el Copilot es ya, algunos son pagados, digamos, hay que pagar. Otros son gratuitos, pero es cierto, los pagados a veces te dan algunas cosas más. Por ejemplo, aquí no me dio muy bien en el PDF, seguro en el Word sí me lo organizaba bien. Hay muchas, ¿ah? Y hay muchas, y van mejorando, cada día salen cosas distintas. Si pueden preguntar por el chat, yo me doy un minutito para poder responder. Miren, ¿qué es una competencia? Ya en el video algo se dijo, se aclaró, pero es un saber hacer en una situación determinada, haciendo uso de diversos saberes. ¿En qué momento? ¿En un temblor desarrollaremos competencias también? O, perdón, demostraremos nuestras competencias, seguro. Para elaborar una comida, seguro. Para enfrentar un problema, digamos, de interacción social, también. Recuerdo que observé en un hospital, llegaba una señora con un bebé alzado en brazos. Tendría el bebé 2 años. Y el niño tenía 6, 7 años, ¿no? 7 años. Porque luego tuve una conversación con el niño. Llegaban al hospital y entonces se pararon en la puerta. Yo observé que estaban nerviosos, la mamá más nerviosa que el niño. Y había un letrerito donde decía informes, pero no había nadie. O sea, nadie, una oficina donde decía informes, pero nadie informaba. Y entonces la mamá miraba hacia afuera, le preguntaba a su hijo algo, yo me acercaba más para escuchar, y el niño le jala la mano y le hace avanzar a la mamá. Y al frente de informes había un cuadro donde estaban digamos, las indicaciones para los médicos, donde se ubicaban los médicos. Y era un día martes, me acuerdo, y decía en la mañana, sí, martes en la mañana. Entonces el niño le dice, mamá, ¿cómo se llama el doctor? Y la señora tenía en el papelito, el doctor Sánchez, Sánchez. A ver, y el niño acerca, al chiquitín lo dejó a un ladito, cárgame un poquito porque el letrero era grande. Martes, ya, acá está, martes. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Sánchez, 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 Sánchez. Acá está, Sánchez. Y luego con su dedito giró a la izquierda apuntando y dijo, consultorio 301. Y la mamá se quedó admirada que su hijo de 7 años había resuelto un problema que ella no sabía cómo hacerlo. Y le pregunta, y yo me acerqué más a su hijo, yo me acerqué más y la mamá le pregunta a su hijo, ¿y quién te enseñó eso? En mi colegio, pues mamá, eso me llaman cuadros de doble entrada. Ese es un cuadro gigante de doble entrada.
Y yo le dije, muy bien, niño, es un cuadro gigante de doble entrada. Y entonces, ¿cómo hiciste primero para encontrar? Como hoy día es martes, muy bien. ¿Y qué más? Le pregunté a mi mamá qué doctor era. Y luego, en la columna de la izquierda, vi, ahí dice consultorios, 301. Y me dijo, ¿y, ¿y cuál es el 301? A ver, si son pisos, ¿qué piso sería? Tres. Tercero, y entonces ahí encontrarás 301, 302. Claro, pues mamá, y jaló a su mamá y contentos subieron para el consultorio. Pero ese niño de 7 años, segundo grado seguro era un poquito más grande de 6, resolvió un problema en ese momento. Quizá la mamá en su duda, y si ese niño ni idea tenía lo que para qué le servía un cuadro de doble entrada, se iban a ir o preguntar por ahí y demorar, ¿no? Entonces, esa competencia le sirvió para poder entender ese cuadro de doble entrada, hacer preguntas, luego subir y seguramente va a hacer la consulta del caso, pero en la clase, en la sala, yo imagino que su maestra le ha explicado, ustedes van a encontrar cuadros de doble entrada en los hospitales, en las clínicas, en los sitios de juego, porque ahí están los horarios, las personas, los itinerarios, y le habrá mostrado seguramente casos que ese niño, que digo, segundo grado, no estoy seguro, pudo resolver ante una situación. Entonces, como dice, ¿qué es una competencia? Es un saber hacer, hacer que significa encontrar una solución en una situación determinada, haciendo uso de diversos saberes. Su capacidad para preguntar a su mamá, el doctor, su capacidad para poder leer ese cuadro del hospital, sus conocimientos sobre qué es un cuadro de doble entrada y lo que ellos se ubican en la oficina, son oficinas o consultorios, perdón, y su estrategia para buscar la información y su actitud para decir, acá resolvemos el problema. Mamá, no te vas a ir, vamos a resolver el problema. Y le resuelve el problema. ¿Sí? Entonces, tenemos que en la medida de lo posible, desde la escuela, pedirle, informarle a los niños en qué momento, en qué situaciones ustedes van a utilizar esto que estamos aprendiendo, para que le encuentren sentido, para que le encuentren razón a la clase, para que no estén aburridos, para que no estén complicados, para que no estén, digamos, eso no, pero darle para qué les va a servir, tanto a los niños, tanto a los jóvenes, a los pequeñitos de inicial, para qué eso que le enseñamos día a día en distintas áreas curriculares que desarrollamos competencias, para qué le va a servir, ¿no? Veamos entonces un poquito más para profundizar. No sé si Flor, Marcia, ¿me podrías ayudar a leer, Flor, este texto de la competencia? Sí, Flor. No está, Flor. Gabriela, si fueras tan amable. Adelante, Ok. Gaby. La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Eso significa identificar los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales,
y de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar. Muchas gracias, Gaby. Miren, esta es más una definición más extensa de análisis. Lo hago como lectura para que todos, por recuerden, leer. Yo sé que ustedes están leyendo, pero también lo que Gaby lee nos ayuda a desarrollar también otros sentidos, ¿no? Y eso ayuda a la comprensión también. Pero la práctica de la comprensión es que diariamente en mis aulas de clase yo siempre tengo que estar pensando esto que estoy desarrollando ayuda al desarrollo de competencias. ¿Para qué le enseño a expresarse bien a los niños y a los jóvenes? Para que cuando estén en una reunión puedan tener temas de conversación y ahí entra el conocimiento. Seguramente ustedes a sus alumnos le dicen, niños, les voy a dejar una tarea. Uy, no, como le decía anteriormente. Quiero que conversen hoy día en casa sobre lo que hemos hecho. A ver, ¿qué podríamos conversarles? Vamos a hacer un ejercicio. Y entonces ustedes están haciendo como un repaso de lo que han hecho. Ya, por grupos, correcto. Por grupos, cuéntense qué hemos hecho y luego un voluntario de cada grupo nos cuenta cómo le van a contar a algún familiar lo que han aprendido. Mayormente los niños y los jóvenes son de pocas palabras, pero hay que ayudarle a desarrollar esa expresión oral. Los niños dicen sí, no, ya, ¿qué? ¿No? Tenemos que desarrollar la expresión oral, la comunicación. Y entonces puede ser ese conocimiento adquirido, esa habilidad, esa destreza aprendida, cómo lo pueden explicar ellos con sus propias palabras a un familiar. A mamá, a papá, al hermano, por audio, por el grupo WhatsApp a algún amigo. ¿Por qué no? Porque eso le va a ayudar y no les va a complicar mucho. Ellos lo van a querer hacer. Yo recuerdo que a veces los estudiantes llegan a casa. ¿Qué has hecho, hijo? Nada. ¿Por qué dicen nada? Porque no quieren expresarlo, porque no lo han entendido o porque no le fue tan significativo. Habría que averiguar, ¿no? Habría que averiguar. Entonces, estos ejercicios de pedirle a los estudiantes que comuniquen a un par, a alguien que conozca lo aprendido, ayuda mucho. Y no solamente por el profesor o profesora de comunicación, todos los profesores, ¿qué aprenden en las ciencias? ¿Qué aprenden en la religión? ¿Qué aprenden el tema de las ciencias sociales? ¿Para qué les sirve lo que le enseño desde las ciencias sociales? Le estoy enseñando algo para que puedan entender lo que ocurre, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Le estoy enseñando algo para aprender, para que entienda por qué es la guerra entre Rusia y Ucrania. Le estoy enseñando a los niños, a los jóvenes, porque eso no se trata que sean jóvenes, universitarios o políticos. ¿Por qué el presidente de los Estados Unidos toma esas medidas? Le estoy enseñando por qué las familias, los jóvenes migran, porque seguramente muchos de las familiares de esos niños jóvenes son migrantes, pero nosotros no le hemos hablado de esas cosas. Le hemos hablado del tema económico en el Perú. Profesores que son muy chiquitos. Hay formas de hablarle del tema económico, del ahorro. ¿Han resuelto el problema del gasto de energía eléctrica en casa a los niños? Pero profesor, eso no nos corresponde. Es que les puedes enseñar y decir que no usen mucha luz en la noche, que se pongan metas, que cada mes no importa, pero baje el consumo de luz en un sol, en 50 céntimos, y que vayan anotando en junio, ¿cuánto es? En julio, en agosto, en septiembre, noviembre y seguramente en diciembre por las lucecitas de Navidad siempre se eleva. Pero busquemos esas cosas el conocimiento que ellos llevan les sirva para resolver cosas. ¿Ustedes no creen que un familiar la familia no se va a alegrar de que su hijo está cuidando que no se gaste mucha luz?
que la escuela le está enseñando eso, seguro. Y ese niño sería competente. Profesor, pero eso de la luz, ¿cómo le voy a Es que son actividades, no es que sea de la luz, depende de tu situación significativa, de una acción que tú le hagas, del tema de la alimentación y la nutrición, cosas que le sirvan para la vida. Profesor, pero eso no lo toman en la universidad. Ah, un momentito, es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Que no van a manejar conocimiento, sí, pero hay que dar una forma de cómo ellos construyen ese conocimiento. Miren, aquí hay 4 situaciones reales y 4 competencias. Veamos entonces una de esas, de cada una, la competencia y la situación real. Para que cuando ustedes revisen, si son de secundaria, seguro tienen un área que desarrollan unas competencias. En primaria se desarrollan, el profesor tiene que desarrollar todas las competencias, en inicial igual, ¿no? Las que corresponden a educación inicial. Pero vamos con unos ejemplos en situaciones reales, cómo está confrontándose para una evaluación, para las competencias. Y a partir de aquí puedo hacer mis rúbricas también, ¿no? A ver, vamos a ver voluntarios. ¿Qué nos dice, si nos puede ayudar Margarita Inés? ¿Podrías leer la uno, Margarita Inés, para luego comentar? Buenas noches. Buenas noches, Margarita. Número 1, competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Situación real. Durante una exposición grupal sobre los animales de la selva, los estudiantes explican con claridad sus ideas, escuchan a sus compañeros y responden preguntas del público escolar con seguridad. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Miren, se comunica oralmente en su lengua materna. La actividad es una exposición, grupos, ¿no? El grupo. Pongamos que es primer año de secundaria y van a hablar de los animales de la selva, de la Amazonía. Y seguramente están clasificados, han habido clases sobre el tema de la reforestación, de cómo la tala de árboles también complica la vida de los animales en la Amazonía. Y entonces tienen todo su material, porque es un conjunto de clases o van haciendo sus conjuntos y la última situación es que lo van a exponer. Incluso el profesor coordina con otro profesor para que alumnos de otra aula puedan observar y sean evaluadores también, ¿no? Entonces, el grupo escucha y sus compañeros y luego el público responde. O el profesor puede preparar tarjetas de preguntas sobre los temas de exposición y se prepara sus 30 tarjetas y le pide a un alumno que saque la tarjeta y haga la pregunta. Porque sabe el tema, ha trabajado y los niños responden. Y los jóvenes de secundaria responden en esa manera, ¿no? Pero el profesor está evaluando, dice, se comunica oralmente en su lengua materna, es decir, cómo expone, aclara las ideas, cómo responde a las preguntas, cómo aclara, seguramente también los gestos, los movimientos, el énfasis. Es un grupo, no es que solo uno, sino un grupo que puede hacer respuesta, ¿no? Entonces, miren, desde la comunicación oral ante un tema que se habló pues de la Amazonía y todo eso, y podemos trabajar allí para evaluar a los niños. Pero son situaciones que va a enfrentar un público, no necesariamente de sus propios compañeros. Quizás existan otras personas cuando es esta última exposición donde se van a preparar. Serán 20 minutos de exposición, 5 minutos de preguntas y otros 5 minutos de reflexión del docente para aclarar algunas ideas, seguramente, ¿no? Veamos a la otra, Lilian. Lilian, ¿podrías leer la número 2? Lilian. Buenas Lilian, noches, adelante. profesor, colegas, Buenas buenas noches, noches. Lilian. Buenas noches. Sí, la segunda competencia se refiere a resuelve problemas de cantidad. Situación real. En una feria escolar, los estudiantes organizan la venta de productos y calculan el costo total de las compras. Dan el vuelto y registran los ingresos.
aplicando operaciones matemáticas en una situación concreta. ¿Mm? Gracias, Lilian. Miren, entonces, problemas de cantidad, lo pongo en una situación. Es una feria escolar, seguramente hay unos productos para vender, para entregar, que pueden ser producto de un bimestre, 2 bimestres, ¿no? O el bimestre, perdón, donde se va a evaluar. Una feria escolar muy sencilla, sí, claro, siempre y cuando hay esas posibilidades. Van a vender las cantidades, pero el profesor le va a plantear cosas que saquen los egresos, porcentajes, le va a pedir que tenga que hacer un balance de lo vendido, de lo no vendido, y haciendo operaciones matemáticas concretas, ¿no? Entonces, por ahí también viene estas situaciones de que tenemos que ir buscando cómo, cómo se va a lograr esa competencia. Ah, ya. Creo que mi audio estaba un poco está bajo, ¿no? Voy a intentar, a ver. Creo que es la señal, parece que es porque está en el 100%. Ya. Sí, por el chat me dicen alguna observación, por favor, para irla solucionando, ¿ya? Por ejemplo, la competencia dice convive y participa democráticamente, creo que esa es la señal. Uy, caramba. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, ¿no? Situación real, en una asamblea del aula, los estudiantes proponen soluciones para mejorar la convivencia, acuerdan normas y eligen a sus representantes mediante el voto, demostrando respeto por las decisiones del grupo. Entonces, yo quiero evaluar esta competencia, quiero utilizar una rúbrica, pero tengo que ponerlo en una situación y esta es una asamblea de aula. ¿Qué deben aprender los niños? ¿Qué cosa es una asamblea de aula? ¿Cómo es la agenda? ¿Cómo se inicia la reunión? ¿Cuáles son las partes de una asamblea? Y les pongo un tema para discutir, para poder plantear normas, eligen sus representantes, votan, pero siempre yo voy a estar observando si hay respeto, si hay comunicación, si hay, digamos, planteamiento de buenas ideas, va a depender. Pero miren dónde tengo que ubicar para evaluar esa competencia, pero dónde tengo que ubicar mi rúbrica, cómo la voy a hacer. Entonces, no es que ya asamblea de aula y hagan esto para cada elija. No, no, yo le tengo que enseñar durante el proceso el tema qué es una asamblea de aula como conocimiento y manejo. De repente bajan del YouTube una asamblea de niños en un determinado lugar y ven unos 5 minutos. Ah, mira. Y les voy dando cuáles son las partes, los temas, cómo se es la agenda. Y ahí es donde yo voy a hablar, observando ese proceso. Entonces, miren cómo tengo que ubicar en situaciones reales. Entonces, ahí tienen que informarse y toda una serie de acciones, ¿no? Y la última, competencia, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Ah, es una competencia transversal, ¿se acuerdan? Durante una actividad de investigación, los estudiantes buscan información en libros y en Internet, elaboran sus propias conclusiones y organizan su tiempo para cumplir con los plazos. Entonces, van a buscar información sobre un aspecto, sobre una situación que quieren encontrar y van a trabajar de manera autónoma. El profesor va a intervenir solo en algunos momentos, pero ya tienen la instrucción, incluso los tiempos, qué material en un determinado lugar, en una determinada clase, perdón, y el profesor tendrá su rúbrica justamente para evaluar a los grupos y cómo será esa información, ¿no? Pero durante el proceso, es decir, antes de esa situación de la investigación, yo ya estoy trabajando cómo sacar, identificar las ideas y una serie de cosas que te va a permitir también a los estudiantes lograr una determinada competencia. ¿Le va a servir? La pregunta es, ¿estas competencias, estas situaciones que estoy evaluando, tienen una utilidad en la vida? Si lo hacen orientados a esto, claro que sí. Todos nos comunicamos diariamente en nuestra lengua materna o en una segunda lengua si la manejamos. Pero tengo que ensayar cómo me comunico.
Después del colegio que termine, tengo que seguir comunicándome. Cuando seré papá, cuando seré mamá, cuando seré estudiante universitario, cuando seré trabajador de un lugar, me tengo que comunicar. Resolver problemas de cantidad. Si soy un padre de familia, voy a resolver situaciones. ¿Cómo hago mi presupuesto en la casa? No voy a gastar algo que no puedo porque no tengo el ingreso. O no me voy a endeudar con 5 o 6 tarjetas y luego voy a estar con la cabeza complicada porque debo a todo el mundo. Es un tema de ser competentes, por ejemplo. Convive y participa democráticamente. No es porque aprendió en la asamblea, solo es para asambleas de aula, sino la convivencia es desde el hogar. ¿Cómo me llevo con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, con mis hermanos, con mis hijos, con mi familia? ¿O estoy alejado, estoy peleado? No es que somos una sociedad que tenemos que convivir y que la escuela tiene que prepararnos para eso. Algunos dicen, no, es que la primera escuela es la casa. Es que cuando estamos en casa somos pequeños, pero la escuela es donde convivimos y ahí tenemos que aprenderlo. Pero también tenemos que aprender, sí, de la mano de las familias, pero les puedo dar las pautas para eso, ¿no? Puedo decir una tarea, mamá, papá, o mamá, o papá, depende con quién viva, porque los niños, una vez me dijo un niño, yo no tengo mamá, porque le dije quién va a preparar el almuerzo, todos decían, mi mamá, mi mamá, no tengo mamá. ¿Y papá tienes? Tampoco, así, con molesto, ¿no? Pero yo tampoco me molesté. ¿Y quién te cocina? Mi abuelita va al comedor y recoge y yo como de ahí. Ah, entonces la abuelita, ese esfuerzo que hace de recoger del comedor es para tu alimento. Sí, pero no tengo mamá y no tengo, ya no quise ahondar porque estaban todos sus compañeros, luego ya conversé con él personalmente, ¿no? Entonces, miren, estas competencias es que le va a ayudar a la vida cotidiana, en el usarlo en el tema, en el momento. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. ¿Cómo estudia solo? ¿Cómo se organiza? A veces nosotros mismos, si ustedes están estudiando un curso, una maestría, un doctorado, seguramente, uy, me falta tiempo. ¿Para cuándo es la tarea? Mañana. Uy, no, porque seguramente no me organicé con los tiempos. Y eso nos pasa a quienes tenemos varias actividades a la vez, se nos complica, ¿no? Pero nosotros tenemos que ayudarle a trabajar de manera autónoma. Por ejemplo, como actividades le puedo dejar una ficha, no todos los días, una ficha para que él busque información, se organice. Y no es que me lo entregue mañana, sino en la semana que viene, en la clase siguiente de la otra semana, donde sus fichas van. Y el día siguiente le pregunto, ¿cómo van con su ficha de trabajo? ¿Ya encontraron información? O algunos niños ni lo han tocado. ¿Cuál ficha? Ah, mira, ni se recuerda. Entonces hay que hacer una agenda, un cronograma, porque eso luego en la vida le va a ayudar, en la vida cotidiana. ¿Cómo se organizan en casa para el año? Si van a viajar, no van a viajar, si van a comprar esto, no van a comprar esto. Muchas cosas que a veces no se toman decisiones de manera autónoma, sino que están, y ya, pues, ¿y qué hacemos, no? Entonces siempre hay esas, y todas las competencias, si ustedes las analizan, llevan a eso, que son muchas, que eso puede ser, pero las competencias en sí llevan justamente a que el ser humano, los estudiantes, sus estudiantes tengan que resolver algunas situaciones, ¿no? Bajamos el tono y nos vamos a la capacidad. Profesor Danilo, pero ya sabemos la capacidad. Parece mentira, pero es necesario reflexionarla sobre esto, ¿no? ¿Y qué es una capacidad? Y decíamos, es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una competencia no supone el desarrollo de competencia. Ay, 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 ay. Entonces, dices, Danilo, que tengo que movilizarlas todas. Sí, pero yo te pregunto, Danilo, ¿que al mismo tiempo todas? No necesariamente, pero sí es una secuencia para este final que decíamos atrás, cuando hemos hecho nuestras sesiones, deben haber desarrollado todas esas capacidades para poder lograr estas competencias, ¿no? No, 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 Danilo, yo te pregunto si
en mi clase todas las capacidades tengo que movilizarlo. No, no, porque no se dan pues, por los tiempos. Pero a mí me han dicho que todas sí, pues, pero lo vas a hacer en la otra sesión porque no terminaste. Vas a movilizarlas en la otra sesión y durante ese periodo. Y eso lo hemos demostrado nosotros, le digo nosotros desde trabajo en la universidad con los chicos de pregrado para resolver eso. Y ellos mismos se han dado cuenta, y los maestros también se han dado cuenta, que eso no es posible siempre, ¿no? Entonces, ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado. Es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas, ¿no? Combinadamente, no es decir, uy, conocimiento, no, la actitud, no, la habilidad, no, en conjunto. Por eso hay que ir desarrollando todas esas capacidades. Y ustedes tienen que ir observando de la competencia que desarrollen qué cosa, qué capacidades estoy poniendo en evidencia en esta sesión. Uy, en esta sesión, estas. Entonces, en la otra sesión de esa misma situación, las voy a desarrollar. Y así, de tal manera que asegure el desarrollo de esa competencia. Y acá tenemos un texto más largo sobre las capacidades. Y vamos a ir desglosándola poquito. Muy bien. Necesito varias cosas, habilidades, destrezas, conocimientos, son recursos que utilizo yo. Estos recursos son, ahí dice, los conocimientos, las habilidades, las actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. ¿Mm? Muy bien. Tenemos un proyecto de unos niños que están haciendo, que están dirigiendo de sexto grado las actividades, las formaciones, las fechas cívicas. Ellos lo dirigen, lo de sexto grado, con un asesor docente. Pero esos niños tienen que tener conocimiento de qué es una fecha cívica, por ejemplo, y de qué es, por qué celebramos la patria, el Día del Padre, de la Madre, aniversario de la escuela, las fechas religiosas. Tiene un conocimiento. Va a tener que desarrollar una habilidad para poder conducir ese programa de esa fecha cívica. Llamar al primer número, organizarse, y tiene que tener actitudes de respeto, de orientación, de democracia, para afrontar esa situación que le han encomendado de dirigir las actuaciones al sexto grado de la escuela, ¿no? Entonces, esas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias. Cada una se les va enseñando, desarrollando, pero cuando lo ponga en práctica este niño, cuando vaya a dirigir la actuación, ahí tiene que poner en práctica todas esas, todas esas. Por eso es que depende qué tú le vas a dejar como producto final, donde puedas evidenciar que están poniendo en práctica una competencia y otras habilidades y otras destrezas que están enmarcadas en estas capacidades, ¿no? La escuela trabaja con conocimientos construidos, o sea, ya hay un conocimiento y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. Hay conocimientos dados, no es que lo van a inventar, están dados, están puestos, ¿no? Y de la misma forma los estudiantes también construyen conocimientos, para ellos nuevos, y que pueden estar vistos, para ellos pueden ser nuevos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivencial, alejado de repetición mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos. Cuando me doy cuenta que no estoy evaluando competencias, cuando le digo, responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el valor de pi? Respuesta A, 3.12. Respuesta B, 3.1415. Respuesta C, 3.1820. Respuesta D, 3.1416. No estoy evaluando competencias ni siquiera capacidades. Una información que no sé dónde pi entraría para eso. Pues es un tema que lo tiene que saber como información. Profesor, ¿usted me está diciendo que no debe aprender pi? No, sí, pero no de esa forma, ni evaluada de esa forma, en situaciones que tengan que preguntar, ¿no? Dice,
no de la repetición mecánica, dice, las habilidades pueden ser sociales, cuando te contactas, cuando te interactúas, cognitivas y motoras. Esto es lo que me dijo un profesor en una reunión que tuvimos. Me dijo, no, y falta acá la profesora de cuarto grado B. No, ella no es sociable, me dijo. ¿Cómo no es sociable? Pero es una profesora. ¿Cómo es? Entonces, si no es sociable, ¿cómo va a enseñar a socializar a sus niños? Me preguntaba yo, ¿no? Pero me dijeron, ella no es sociable, ¿no? Pero son habilidades que todos aquí en la sala tenemos que desarrollar. Debemos ser sociables porque vivimos en una sociedad. No es que a mí no me cae, eso no significa que no sea sociable. No es que no me llevo bien con mi vecino, eso no significa que no seas sociable. El saludo, el respeto serán actos de sociabilidad, actos parte de una competencia, de una buena persona. Bueno, ahí lo tenemos. Cognitivas, es decir, conocimientos, todo profesor tiene que manejar información. Si voy a hablar yo de los alimentos y de su valor nutritivo, yo tengo que leer más sobre la nutrición, sobre la vitamina A, en qué consiste la B, la C, en qué productos está. No, pero Danilo, eso ya lo sé, pues. Además son chiquitos, no se van a dar cuenta. No, tanto en inicial, en primaria y secundaria, tenemos que enseñarle eso, pero yo, profesor, tengo que repasar, profundizar, ¿no? Ya habrán otros tipos de vitaminas. Antes se decía que la zanahoria buena para los ojos, pero eso ¿cuántos años lo hemos escuchado? ¿No habrán otros productos que sean buenos para la vista, por ejemplo, para el apetito? Sí lo hay, porque yo enseñaba, bueno, yo estuve formado hace muchos años. Y yo sé, hasta ahora me quedé con la zanahoria. No, pues, hay otros productos, hay otras cosas de la vida cotidiana que pueden ser para la vista y no solo la zanahoria. Y me quedo con esa pequeña información. Tengo que leer antes de mi clase y profundizar, por ejemplo, porque son habilidades cognitivas que yo docente desarrollo permanentemente y que tengo que desarrollarla en los niños, ¿no? Y las motoras ya del movimiento y todas esas cosas que se pueden ir desarrollando. Esta, creo que esto ya lo hemos visto. Veamos sobre la competencia de esto acá. Recuerden ustedes, ayuda mucho un repaso siempre de las competencias, las capacidades. Profesor, pero eso tengo que leerlo. Sí, tienes que leerlo. Memorizarlo, no necesariamente, ver una forma. Yo les aseguro, cuando ustedes lean en la tercera, cuarta y aplican, solito ustedes no, esto no está contribuyendo a la competencia de escribe diversos textos. Esto no puede ser, ¿por qué se hace de esta manera? No, les aseguro que van a pasar por ese proceso de reflexión. Cerrando esta parte, las competencias tienen un conjunto de capacidades que hay que mirarlas y esos parten de los intereses de los niños, de los jóvenes y de una situación de contexto. Y ahí planteamos nuestra competencia a desarrollar y la situación significativa, que hay una relación también con esa competencia, ¿no? Ese va. Por ejemplo, he tomado de unas escuelas situaciones significativas que quizás puedan ayudar al desarrollo de esas competencias. No quizás, lo plantearon los maestros, estuvieron muy seguros que eso iba a señalarse. Y no sé, ustedes ya opinarán sobre eso, ¿no? La presencia de moscas en nuestras casas o localidad era, ¿no? Representa un serio riesgo sanitario y ambiental. Ahí hay un problema ya, moscas. Las moscas transmiten enfermedades a las personas y a los animales domésticos. Una mosca puede transmitir más de 100 enfermedades como las intestinales e infecciosas. ¿Cuáles serán esas más de 100? ¡Wow! E infecciosas, ¿cuáles serán esas infecciosas? Los niños pueden preguntar, ¿no? Profesora, ¿cuáles son esas 100? ¿Ah? Uy, tenemos que saberlas entonces. Las intestinales, también. Algunas de ellas muy graves como la salmonela, la fiebre tifoidea,
la disentería de bacilos, el cólera, tuberculosis, antras y gusanos o parásitos. Tengo que manejar información sobre eso. No es que voy a hacer mi situación significativa y ya, ahí nomás, los niños necesitan información más detallada. Y las preguntas retadoras, ¿cuánto sabes sobre las moscas y cómo afecta la salud de las personas? ¿Qué podemos hacer para ayudar a controlar la propagación de moscas en nuestra comunidad? Ellos no van a matar moscas, porque esa no es su función, su rol. Tienen que identificar, tienen que conocer, tienen que desarrollar algunas acciones caseras de repente, como la limpieza, como ver en el barrio, la comunidad, colectivamente cómo se hace, pero de repente por ahí se identifica que hay un botadero de basura a 50 metros de la localidad y pensar qué podrían pedirle al alcalde, al gobernador, a las autoridades para que ayuden en esa situación, porque ellos no van a ir a matar las moscas, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto yo escojo, tienen que leer, seguro, tienen que escribir también, tienen que expresarse, comunicarse oralmente también. En matemática, tendrán que hacer algún cálculo, alguna de las competencias estarán comprometidas. Tendrán en religión, tendrá que haber algo. A través del inglés, los profesores de inglés también tendrían que saber sobre esa situación comunicativa que se está trabajando, significativa, perdón, en esa bimestre para poder trabajar sobre esos temas, ¿no? Sobre esas temáticas. Los profesores de inglés de secundaria, para hacer ejemplos, tendrían que ir mirando los proyectos o las unidades que trabajan sus colegas de las otras áreas, para que los chicos cuando mencionen podrían hacer un texto de, de alguna información de ciencia y tecnología, o podrían hacer un diálogo sobre un tema de lectura o una obra o parte de una obra literaria, para que se expresen, para que comuniquen, ¿no? Y ya con las otras habilidades del inglés podrían ellos también ir desarrollando, contextualizando y los estudiantes sientan que en comunicación hemos leído, pero en inglés lo hemos leído en inglés. En ciencias hemos hablado de tal cosa y lo hemos explicado en inglés. Eso tiene más relación importante como para los estudiantes. Pero antes vamos a irnos a ir a algún ejercicio por aquí. ¿Se acuerdan que hicimos unos ejercicios la semana anterior? 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a resolver 4 preguntas. No, no, no. Sí. Y luego nos pasamos un poquito ahí revisando para que no me gane el tiempo y no llegue a las preguntas. Ustedes por el chat pueden poner las respuestas por el chat. Ponen 11B, 11C, depende. Guión, 12A, 12B, depende. ¿Ya? Y yo les voy, una vez, unos minutitos, voy diciéndoles cuáles son las respuestas. Dice, una docente de quinto grado utiliza una rúbrica con 4 niveles, ¿se acuerdan? Arriba para evaluar textos narrativos. Miren, textos narrativos. Observa que varios estudiantes obtienen puntuaciones bajas en organización de ideas, aunque sus historias son creativas. ¿Ah? ¿Qué debería hacer la docente a partir de estos resultados? A ver, para ustedes, ¿cuál sería la respuesta? Porque ya hay un resultado de la rúbrica. Y mira, me sirve a mí como profesor y le sirve a los estudiantes para mejorar. Banco, ustedes leyendo y colocando la respuesta por el chat de las 2 preguntas. ¿No? Y hay una. Muy bien, Catherine. Gabriela, Robert, Rosario, bien, bien.
Sí, algunos ya están respondiendo la 12. Está bien, Catherine, la 12. Livia, correcto, Livia. Elisa, Elisa, pusiste letra, pero no la pregunta. Ujú. Ah, correcto. Correcto, Elisa. Muy bien. Digamos un poquito más. 11 y 12, 11 y 12. 11 y 12, 11 y 12. Ujú. 12 respuestas, todas correctas. Poquito más. Y lleguemos a 15, tres más. Es solo conocimiento, ¿eh? Parte de una... No quiere decir que eso... Muy bien, Jover, Rosario, Carolina, correcto. Uno más. 12. Gabriela, muy bien, la 12. Y listo, y listo. Fernando Juan, muy bien, Fernando Juan. Livia, Genaro, correcto, Genaro. Ahí está, listo. Entonces, la 11 es la B, enseñar explícitamente, o sea, hacerlo con claridad, con prácticas, con ejercicios, estrategias de planificación y secuencia narrativa, porque sus ideas no las han organizado bien, pues los chicos. Y eso me sirve a mí para mi didáctica. Y si no me acuerdo de eso, investigo pues como profesor, ejemplos y trabajo con los chicos. Muy bien, eso lo- desde una rúbrica que le identifico. Y la 12 dice, para que sea comprensible por los estudiantes, ¿qué propósito pedagógico se busca principalmente con esta acción? Que los estudiantes puedan autoevaluarse y comprender cómo mejorar. Tenemos que llegar a eso cuando el niño diga, uy, sí, esto me falta lograr, profesora. Voy a practicar sobre eso, ¿no? Cuando llegue eso. Pero también va a ser muy valioso que un profesor diga, uy, la mayoría salió mal aquí, creo que yo no profundicé en eso. Voy a hacer un repaso o voy a hacer enfatizar en ello, ¿no? Veamos las otras dos porque se tratan de la rúbrica y es lo que hemos ido haciendo. 13 y 14. Bien, las pueden ir ahora respondiendo, pero ambas. Se esperan un poquito, lo revisan y envían 13A, 13B, 13C, guión 14A, 14B, 14C. ¿Bien? Y así lo vamos a ver. Vamos avanzando, vamos avanzando. Con calma. Lectura con calma, recuerden, no es adivinar, ¿no? No es adivinar, sino hay una lógica también en la respuesta. Un instrumento por eso debe estar bien hecho, ¿no? Una rúbrica tiene sus aspectos, su claridad. Y ahí tienen que ustedes tener mucho, porque pueden colocar cosas que no, o pueden obviar cosas que luego, claro, no son evaluadas, ¿no? Ya van llegando algunas respuestas. Vamos a ver. Vamos a ver. Ujú. Bien, Elba. Carolina, correcto. Catherine, correcto. Elizabeth, muy bien. Lilian, correcto. Livia, correcto. Elba, correcto.
Anita, bien. La 13, muy bien, Anita. Elsa, bien. Cover, correcto. Genaro, bien. Livia, correcto. Son situaciones de lo que no debe fallar en una rúbrica, ¿no es cierto? Lo que hemos ido hablando al inicio, ¿no? Pero todo tiene sentido cuando estamos trabajando por competencias, ¿no? Genaro, correcto. Livia, bien. Elisa, ah, correcto. Fernando, Juan, también, muy bien. Perfecto, muy bien. Listo. Hasta ahí. A 14. Volvemos un momentito por acá para ir cerrando. Todavía tenemos unos minutitos. Yo quisiera llegar aquí. Ya, primero aquí, nada más. ¿Qué hemos hecho acá? La semana anterior hablamos algo de esto, ¿no? ¿Qué se evalúa? Las competencias y estas competencias, como en la figura, en la parte inferior, tienen capacidades. Esas capacidades son complejas, pertinentes y hay que combinarlas para el logro de esa competencia. Y luego tenemos los estándares que constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si han alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzar. Miren, por favor, los estándares, todos los maestros de primaria, secundaria, inicial, alternativa, especial, y ahí tenemos los estándares que te dicen hasta aquí tienes que llegar, Danilo. Tú eres profesor de tal grado, de tal nivel. Hasta aquí este año debes lograr. Y ahí yo me daré cuenta si estoy muy lejos, si estoy cerca, si lo he logrado. Y bueno, los estándares muchas veces en el caso peruano son altos para lo que tenemos, porque hay muchas situaciones complejas que se han pasado. Pero tenemos que evaluarlo pues con instrumentos. Uno de esos que estamos viendo son las rúbricas, ¿no es cierto? Entonces, las técnicas de evaluación son los procedimientos, la forma, cómo utilizo el docente para obtener información. Cada técnica de evaluación se acompaña de instrumentos de evaluación, definidos como recursos estructurados diseñados para tal fin, ¿no? ¿Hay una diversidad de instrumentos? Sí. Algunos lo organizan de una manera, otros de otra manera, correcto. Pero lo debemos de usar, depende cuándo, dónde y para qué. Ahora estamos hablando de las rúbricas, transversalmente, decimos, en todas las sesiones, pero nos estamos alimentando de entender con claridad y profundizar qué es una competencia, qué es una capacidad, que nos permita comprender todos esos procedimientos. El Currículo Nacional de Educación Básica nos dice que desde el enfoque formativo, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Y para eso usamos instrumentos. Miren ustedes, en la columna izquierda dice técnicas de observación, de desempeño de los estudiantes, de análisis del desempeño y de interrogatorio. Es una forma de clasificar, ¿ah? No es la única, no es la única. Pero miren al lado están los instrumentos. Y a ver, ¿dónde encontramos nuestra estrella del curso? Vamos a ver dónde está rúbrica, 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 rúbrica. Ah, acá está rúbrica. ¿Cuál es la técnica? Análisis de desempeño. ¿Qué aprendizajes? Conocimientos, habilidades y actitudes. Muy bien, entonces vamos bien por ahí. Pero miren los otros, miren, técnicas de observación, una guía,
un registro anecdótico, o sea, la guía de observación. Ve una clase, registro. Registro anecdótico, alguna situación que ocurrió. Diario de clase que todos los profesores tienen, van anotando con sus códigos, sus ideas. Diario de trabajo, escala de actitudes. Entonces, pero cada uno va mirándose a dónde puede involucrar, ¿no? Desempeño de los estudiantes. Les hago preguntas, reviso sus cuadernos, sus organizadores gráficos también que hagan, ¿no? Puedo ir mirando de los chicos. Los cuadernos son es un instrumento muy importante. Danilo, pero ¿cómo vas a decir que el cuaderno es un instrumento? Claro, porque tú le dejas una actividad para generar, para que con lo que le he enseñado pueda responder a esas acciones. ¿Y qué hago si la mamá le ayuda? Ya ese es un tema ético que hay que conversar con los propios niños, por eso no hay que dejar cosas para completar, para llenar, no, si no, se complican pues y entonces mamá dice, ¿y eso no te han enseñado? No, ¿no te han explicado? A ver tu cuaderno. No hay nada en el cuaderno. Claro, pues entonces, ¿cómo le dejan esta tarea que no le han explicado? Los padres usan una lógica en eso también, pero si el papá ve que allí en el cuaderno, mira, pero acá te han enseñado esto, aquí hay un esquema sobre esto y no has estado atendiendo, ¿qué pasó? No sé si eso ocurre todavía con los papás, a veces ya ni dicen nada, ¿no? Pero bueno, por eso esas tareas tienen que ser muy pertinentes, ¿no? Para eso está ahí en portafolio, perdón, los organizadores gráficos que le enseñes. Luego viene la técnica de análisis del desempeño. Aquí se encontramos al portafolio, la rúbrica, la lista de cotejo, que nos permiten también recoger estos aprendizajes, ¿no? Y luego el interrogatorio, tipos textuales, debate y ensayo, tipos orales y escritos, pruebas escritas, por ejemplo, que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, miren que hay técnica, es la forma en que uso y el instrumento en sí. Esta es una forma de clasificar, no es la única. Las teorías hay muchas y hay muchas formas. Yo preguntaría, no es que me respondan, ¿cuál de estas están usando, ¿no? Y con qué técnicas se relaciona. De repente ustedes pueden tener otras. Todas las escuelas deberían tener como una capacitación, no, no necesariamente para hablar de cada instrumento, sino por lo menos de tener una taxonomía de instrumentos que utilizan, ¿no? Al alumno, profesor Danilo, ¿usted por qué me toma prueba escrita si mi profesor, de inglés, no toma prueba escrita? Me hace preguntas, ¿no? Profesor, ¿usted por qué da trabajos? Y si mi profesora de, de comunicación no deja ni un trabajo. De repente no lo dicen así, pero están pensando. Entonces ese estudiante se ve plasmado de 40 tipos de instrumentos que le aplican. Tendríamos que estandarizar. Es necesario, porque los chicos también puedan tener información sobre eso, porque hablamos de una evaluación formativa. Entonces, en la escuela deberíamos hacer un esfuerzo este, por organizarnos y hacer propuestas, en algunos casos comunes. No todo digo, sino algunas cosas sí comunes, ¿no? Y eso está pues en el currículo nacional de cada nivel, ¿no? De cada nivel ustedes van a encontrar pautas y orientaciones al respecto. A ver, nos vamos a la pregunta 15. 15 y 16. Igual, la misma dinámica. Nos falta 4 minutos. 15 y 16. Pueden ir respondiendo. Sí, la clase queda grabada, lo van a colocar, pero todavía lo graban creo que el lunes, martes. Y yo también voy a colocar ahora la presentación 1 y 2 lo voy a colocar en la sala, en el aula Classroom. Y ahí voy a subir la presentación, pero en PDF, porque en el Canva, como no hay autorización tengo que lo voy a colocar las dos, ¿ya? Y las grabadas, ya están, la 1 está colgada y la 2 seguro el lunes o martes lo coloco. ¿Sí?
Mm, sí, Miguel. Muy bien, Catherine. 15. Muy bien. Correcto, Catherine. Bien, Elba. Muy bien. Ujú. No se olviden, maestros, siempre cuando estén en una clase, estoy desarrollando alguna habilidad, alguna capacidad, la actitud. Ujú, ujú. Catherine, muy bien. Miguel, Miguelito, ¿es la 15 o es la 16? Porque solo está la letra. Póngale, póngale número y letra para poder ubicar, ¿ya? Lisa, muy bien. Genaro también. Livia, correcto. Unos dos más para que ya no se nos va el tiempo, porque nos faltan cuatro preguntas. Bien, correcto, correcto. Dices, Miguel, correcto, Miguel. Hasta allí. Y pasamos a las siguientes preguntas. 17 y 18. A ver, 17 y 18. Esto va a estar también colocado ahí en la presentación en PDF y ustedes pueden ahí tenerlo ahí. Un docente decide evaluar únicamente la memorización de conceptos en su clase de ciencias. Miren, conceptos. ¿Qué es la materia? ¿Qué es el agua? ¿Qué es lo sólido? ¿Qué es lo gaseoso? ¿Qué es la molécula? ¿Qué? Muy bien, no está mal, ¿ah? No está mal, pero en un marco por competencias, preguntamos, ¿por qué esta práctica no contribuye plenamente al desarrollo de capacidades? Ujú. Vamos con la primera y ya comentamos, ¿no? Sí, porque memorizar no garantiza, ojo, que el estudiante aplique los conocimientos en situaciones reales, ¿no? No garantiza, sin duda. Muy bien. 18, 18. Un estudiante participa activamente en discusiones grupales, que bueno, propone ideas, y demuestra empatía. ¿Qué tipo de capacidades está movilizando principalmente? Participa activamente, miren, habla esto, sí, propone ideas, correcto, y demuestra empatía. Ujú. Muy bien, Catherine, Elisa, Hover, Miguel, Elba, ujú, Gabriela, ujú, Carolina, a ver ahí, sí, sí, está bien, por favor. Lilian, Elba, Lilian, Miguel, ahí Miguelito hace una revisión en la 18, Miguelito, es una revisión. Ya. Y finalmente, sé que quieren ustedes ahí
Y también van a estar las respuestas al final, ¿ya? Ahí con la grabación, con el documento. 19:20 para irnos a descansar. Tomen un descanso. Felicitaciones por estar participando, ¿verdad? Es una admiración. Después de todo el día trabajando, ustedes esforzándose en asistir a un curso, avisen a sus compañeros si es que les ha gustado la actividad hoy día para que puedan participar también la otra semana. Entren al aula Classroom para que ustedes vean ahí información. Voy a colocar los materiales este fin de semana. Ustedes pueden bajarlo para utilizarlo, ¿no? Dice, si un estudiante aplica un procedimiento matemático aprendido para resolver un problema real en su comunidad, ¿qué nivel de operación está demostrando? Mire, ya en su comunidad tiene que tener una actitud, conocimientos, habilidades, porque ya está en un contexto real, ¿no? Muy bien, la D, la 19 es la D. Y la 20 vamos a ver. Un equipo docente reflexiona sobre fomentar en sus estudiantes la construcción activa del conocimiento. ¿Qué acción se alinea mejor con este enfoque? Muy bien. A ver, espero un poquito más para la 20. Muy bien, Hover. Muy bien, muy bien. Genaro, correcto. Y está. Muy bien. Bueno, nos ganó el tiempo y era hasta la 20 y ahí van a encontrar las respuestas también. Voy a colocar las anteriores que están de rojo, estaban como en la otra clase, las voy a poner aquí, por eso lo voy a posibilitar hacer esa información. Muy bien, siendo las 8 de la noche, felicitarlas por esforzarse. Son ustedes un ejemplo y modelo para sus familiares, amigos, hijos, porque se están capacitando. Todo profesional está en ese camino. Los conocimientos, la información llega siempre cada vez más alta y por lo tanto tenemos que estar preparados. Consejo para la siguiente semana. Cada vez que estén frente a sus estudiantes, sus actividades, digan, estoy desarrollando competencias. Esta acción que le he pedido a mis niños, ¿desarrolla alguna competencia, habilidad, destreza? Muy bien. Gracias, Elvita. Eso tenemos que siempre preguntarnos. Y les va a ayudar, yo les aseguro que les va a ayudar. Los niños y los jóvenes son muy hábiles. Cuando tú los propones, los retas, va a ser muy importante. Segunda sugerencia, dejen de tareas cotidianas para en el hogar. Que pregunten, que dialoguen, que indaguen. No escrito, sino que le hablen, que le piden a su mamá información sobre un tema que la mamá sepa, no es que no sepa. Cosas que puedan ser importantes, ¿no? Y recuerden, vamos a hacer una rúbrica, pero vayámoslos pensando. Ya en la cuarta sesión, ya esa rúbrica dirá, si tenía razón profesora, esta una rúbrica tiene que ser bien pensada, no es que así nomás se hace, ¿no? La IA nos va a ayudar, la inteligencia nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que darle mucha información. Hasta ahí nos quedamos. Buenas noches, que estén bien, que descansen. Nos estamos, comunicando y nos vemos el siguiente viernes a la misma hora. Un saludo para todos ustedes y estamos en comunicación. Buenas noches.